Y bueno, vamos a presentar al doctor Luis Ochigua. Como ustedes saben, es un reconocido pediatra, egresado del Instituto Nacional de Pediatría. Actualmente es profesor titular de infectología de la Facultad de Medicina, director de enseñanza del Instituto Nacional de Pediatría, médico adscrito al servicio de hospitalización del Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos del ISSSTE, ex jefe del Servicio de Infectología y de la Clínica de VIH del Instituto Nacional de Pediatría, expresidente de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica y colaborador de diversos estudios, publicaciones y profesor de múltiples congresos. Démosle la bienvenida con un fuerte aplauso. Sí, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Agradezco a la Sociedad de Pediatría del ISSSTE la invitación a poder tener este tipo de eventos ya de forma híbrida, de forma presencial, y ya también sé que están conectados un buen número de participantes. A lo largo del día de hoy, lo importante y el principal objetivo que para mí sería muy importante es, como ya se dijo, el mejor antibiótico es el que no se utiliza. Y de tal forma que cuando usemos el antimicrobiano tenemos que saber cuándo, dónde, cómo, con qué y la farmacocinética de cada uno, pero también es importante poder identificar de una forma adecuada aquel pequeño que el hecho de tener estas infecciones constantes y frecuentes es sumamente prevenible poderlo identificar para poder descartar que no tenga algún estado de inmunodeficiencia. Sabemos hoy en día que nuestro organismo ya parece ciencia ficción, el punto en el que la biología molecular, los genes, la nanotecnología, y cada uno de nosotros ya tenemos programado desde que nace y de la forma en que nace, que también se han visto los estudios cuando son obtenidos por cesárea y cuando son obtenidos por un parto, la colonización bacteriana y todo lo que conlleva ya el binomio que vamos a estar en contacto, tanto las bacterias con las células de cada uno de nosotros, y esa carga importante que vamos a tener sobre todo de la interrelación con el medio ambiente. Cada uno de nosotros aquí, de los que estamos sentados, tenemos genes que a lo mejor están ahorita dormidos, están ahora sí que inactivos. En mi caso, el 90% de mi familia son diabéticos, entonces sería el colmo que estuviera más pasado de peso, sedentario y no tuviera un mecanismo de prevención. Y cada uno de nosotros tenemos estas condiciones, sobre todo cuando son alérgicas y atópicas, y que llegamos a tener esa interrelación, como lo pueden observar aquí, con el medio ambiente. El señalador, aquí está. Aquí tengo uno. Con el medio ambiente, y el medio ambiente sobre todo va a ser muy importante de acuerdo a la necesidad que tiene de interrelacionar. Y vean ustedes el punto en el que aquí los genes y las infecciones concomitantes y esta persona que está aquí junto con los alergenos van a tener esta interacción, y cada uno de nosotros va a tener un comportamiento muy independiente con estos estímulos, sobre todo los estímulos que podemos considerar ambientales. Entonces, vean, esto es muy importante, sobre todo para poder evaluar nosotros el uso de antimicrobianos, la aplicación de vacunas, las características del huésped que nos hacen determinadas condiciones, el ambiente en el que se encuentran, que no es lo mismo en una sala de terapia intensiva, en un cunero de neonatología, el área de urgencias, o en un asilo, o en casa. Eso, esa interrelación es importante, y por supuesto que los gérmenes, no es lo mismo el estafilococo que está en casa que el estafilococo que está aquí en terapia intensiva, ¿no? Entonces, esta interrelación va a ser muy importante para que podamos nosotros tener en cuenta estas condiciones. Entonces, vean, ya habiendo visto, y es muy común como los pequeños durante la pandemia no se enfermaron,
y no se enfermaban porque estaban en casitas resguardados y no iban a la guardería y no iban a la escuela, y de esta manera podían enfermarse. En cuanto empezaron a regresar a la escuela y a las guarderías, pues empezamos a tener estos padecimientos frecuentemente, sobre todo vías respiratorias, y que de esta forma el tener estas condiciones atópicas, y ahora hoy en día con los alergenos, sí, yo tengo años que di al principio en la facultad clases de bacteria y parasitología, y al iniciar mi curso siempre preguntaba a los alumnos qué tipo de mascota o qué animales tenían en casa. Obviamente en nuestro país la gran mayoría de forma inicial son los perros, le siguen los gatos, y luego después ya de todo, pulgones, camaleones, peces, pero la cultura del mexicano es tener algún animalito. Y dicho de paso, por ahí escribí un capítulo sobre infecciones adquiridas en mascotas, que es una cosa muy interesante, que desde los peces de acuario tienen sus bacterias, también los camaleones, los gatos, las tortugas, no es lo mismo la tortuga terrestre a la acuática, y cada uno tiene interrelaciones con bacterias. De tal forma que estos puntos son muy importantes, sobre todo para que nosotros podamos tener en cuenta cuando catalogar que tiene una infección frecuentemente. El niño que va a la guardería muchas veces, y como lo van a ver en la siguiente imagen, el contacto y va a ser aquel que tiene estos antecedentes atópicos, o la mamá fue alérgica o asmáticos, y por ahí tenemos esos factores. Vean entonces, las infecciones son normales, la coexistencia con los factores de riesgo. ¿Cuáles son estos factores de riesgo que se contemplan? Sobre todo, muchas veces aquellos fumadores, y es común preguntar, fuma, sí fuma, pero no fuma en casa, pero cuando llega, ¿qué tal huele la ropa? Impregna las partículas del tabaco, y efectivamente, o me salgo a fumar al balcón, ¿sí? O fumo y el humo lo echo hacia la ventana. No, muchos somos fumadores pasivos, ¿sí? El antecedente con otros pequeños, como en el jardín de niño, las guarderías, aquellos otros hermanos con factores de contagiosidad, ¿verdad? Comunidad escolar que andan para allá y para acá, los antecedentes atópicos en las familias, algunos defectos, ya sean genéticos o congénitos, el cuello corto, la lengua grande, el niño con Down, el niño con el paladar hendido, el niño con condiciones anatómicas de la vía respiratoria. No se diga la enfermedad del reflujo gastroesofágico, que también tiene diversas variedades clínicas que muchas veces hemos encontrado, que piensan que tienen alergias respiratorias y resulta que lo que tiene es un reflujo. Entonces es muy importante tomar en cuenta la semiología. Vean, aunque es una cita viejita, es importante que vean los pequeños de 1 mes y medio a 4 meses, cuidados o en casa, ¿sí? La incidencia fue de alrededor de 6 infecciones de vías respiratorias agudas en el año, y con un promedio, porque el promedio es sobre todo la tos y la flema. Eso es la queja más importante es que sigue tosiendo, y es que sigue con moco, y es que la gripa no se le quita. Estas condiciones favorecen, ¿no? Este mismo pequeño de la guardería, vean, en el anterior 6 veces. Pero ¿qué pasa con la guardería? En el mismo pequeño del grupo de edad, vean que la incidencia van a ser hasta 14 eventos, casi el doble. ¿Por qué? Pues por el factor ambiental, por la distancia, por los antecedentes, y esto condiciona que tengamos estos problemas de vías respiratorias, que hablando de esto, de la comunicación de las vías respiratorias, el calibre y el mecanismo de que cada uno tenemos de manejar estas secreciones. Entonces, si tenemos pequeños lactantitos o ancianitos ya grandes que no se mueven, evidentemente vamos a tener ahí una alteración en cómo manejan las secreciones. Vean entonces lo importante que debemos de tomar en cuenta para qué datos o cuándo tenemos que pensar en alguna inmunodeficiencia. Cuando me comentaron el tema, porque yo tenía ya de alguna forma preparado las infecciones respiratorias recurrentes, que no es lo mismo cuando tenemos infecciones generales, ¿sí? Recurrentes, y que tenemos que tomar en cuenta. Las respiratorias, pues sobre todo, pues la atopia, el mal manejo de secreciones y los problemas de tipo alérgicos, ¿no? Pero cuando hablamos ya de infecciones de otro tipo, vean, cuando tenemos otitis más eventos durante un año, sinusitis, neumonía, infecciones profundas, falla del medro, el antecedente de haber utilizado estos antibióticos
o como la abuelita, no, pues es que este es más caro, yo creo que este es mejor, ya le dimos el otro, ya me recomendaron el otro, y a pesar de que hay un control de antibióticos, en México el número y queridos siguen consiguiendo de muchas maneras. El requerimiento de estos antibióticos pues nos condiciona que haya esta resistencia que va a empezar en muchos de nuestros hospitales. Tenemos en el instituto ya un gran número de cepas multiresistentes E. coli B con carbapenemasas, y créanme que es un gran dolor de cabeza para los infectólogos el manejar con este tipo de bacterias, porque hacen pomada a los pequeños vulnerables, sobre todo hemato-oncológicos, y los matan. Los abscesos cutáneos, la permanencia de cándida orofaringe, infección fúngica del paciente, y sobre todo el antecedente de inmunodeficiencias primarias, de tal forma que la plática vamos a basarnos principalmente en aquellas infecciones frecuentes y que nos van a tener que hacer sospechar de alguna inmunodeficiencia primaria. Entonces vean, aquí vemos las infecciones, sobre todo recurrentes, cuando son persistentes, ¿verdad? Y aquí vamos a encontrar nosotros estas condiciones en donde podemos ver el cuadro clínico y podemos tener que sospechar, sobre todo, que haya datos de inmunodeficiencia primaria. Entonces vamos a ver que en muchas ocasiones, con el hecho de tomar una biometría hemática o poder tener el antecedente de tener agentes pues poco usuales, ¿verdad? Y conteo bajo de nuestras células, tenemos que sospechar con una simple biometría hemática poder evaluar estas condiciones, pero sí, a pesar de los grandes avances de la tecnología, de Google, todo lo demás, la historia clínica sigue siendo la piedra angular para nosotros los pediatras. De tal forma que tenemos que hacer, por ejemplo, el simple hecho de que a qué edad se cayó el cordón umbilical, el muñón umbilical, es un dato importante que muchas veces ni siquiera lo llegan a interrogar. Entonces, vea la edad del inicio de los síntomas, los antecedentes familiares, sobre todo en aquellos sitios donde las pequeñas comunidades y las poblaciones condicionan a que haya pues consanguinidad, que haya este tipo de poblaciones que muchas veces con quien se casan es el primo en segundo, en tercero, en cuarto grado, y pues llegamos a tener este tipo de situaciones familiares. Reacciones vacunales, ¿sí? También es importante que veamos estas reacciones, sobre todo aquí, tomando en cuenta mucho la enfermedad por BCG y las alteraciones con estas anafilaxias o las transfusiones y la polio, son las reacciones vacunales poco usuales que debemos de tomar en cuenta y poder sospechar alguna de las inmunodeficiencias primarias que vamos a tocar aquí en los próximos minutos. Entonces, vean ustedes que el niño con infecciones recurrentes tenemos que documentar los sitios, y para esto la historia clínica y una buena revisión de exploración física vamos a tener que evaluar sobre todo a nivel de la piel, lo que es el tracto respiratorio superior. Ya escucharon sobre todo la otitis, sinusitis, faringoamigdalitis y la colonización bacteriana en cada uno de estos sitios. Las evaluaciones de las estomatitis, neumonía, abscesos, no se diga ya las infecciones como la meningitis o las septicemias. Pero vean, por ejemplo, a nivel de la piel, todas estas características son las que nosotros tenemos que ir evaluando, ir teniendo en mente, sobre todo aquellos, como les mencionaba, la caída tardía del muñón umbilical, que tenemos que sospechar, por ejemplo, en aquellas alteraciones de la adhesión leucocitaria. También en la piel podemos observar que es una proyección de muchas veces del estado de salud del paciente, tanto en el adulto como en los pequeños. El eczema, las pequeñas, sangrados, vulnerabilidad de la piel, tenemos aplasia cutis, tenemos problemas a nivel desde el nacimiento. Aquí vean ustedes hidrodermia, y no se diga el contacto con aquellos moluscos extensos, biodermitis, que nos hacen sospechar de algunos síndromes, sobre todo de tipo inmunológicos como la hiper-IgE, abscesos recurrentes, alteraciones de acciones fagocíticas. ¿Sí? El albinismo también es importante tomar en cuenta con los síndromes que vamos a ver más adelante, como Chieti-Hidaki, las telangiectasias y estos síndromes de ataxia telangiectasia. Entonces, como se darán cuenta, desde que nace un pequeño, tenemos que ser muy cuidadosos con la revisión, sobre todo, ya lo están escuchando, con los aparatos y sistemas, y la piel es uno muy importante.
Desde el punto de vista respiratorio, que es igual del intestinal, vamos a tener las primeras respiraciones y sobre todo los primeros alimentos, ¿sí? Vamos a tener cómo empieza a comportarse el pequeño en estas infecciones respiratorias frecuentes y sobre todo las otitis media, la sinusitis, la neumonía, en donde evidentemente vemos que hay alteraciones en la producción de los anticuerpos, ¿sí? Vamos a tener sobre todo alteraciones que vamos a detectar de inmunodeficiencias combinadas severas y sobre todo aquellas condiciones donde los pequeños tienen mecanismos de defensa alterados y que pueden condicionar neumonías recurrentes con evidentes problemas de alteraciones fagocíticas y datos de hiper-IgE. A nivel gastrointestinal podemos ir viendo nosotros cómo también las diarreas crónicas nos hacen hablar de también evidentes alteraciones tanto humorales o celulares. Vamos a tener las alteraciones estomatitis en el VIH, por ejemplo, y en algunas otras inmunodeficiencias, pues ocupa un lugar importante aquellos orofaringes a nivel de cándida orofaringe, alteraciones inflamatorias virales como el herpes, ¿sí? Enfermedad inflamatoria intestinal, abscesos hepáticos, criptosporidium, nos hacen pensar que son infecciones también por gérmenes que son oportunistas. Recuerden que desde que nacemos, la colonización bacteriana es inmediata, tanto bacterias, virus, hongos, tienen el aspecto sobre todo microbiológico y la respuesta tumoral, celular, fagocitosis, complemento y las vías importantes que son de interferón e interleuquinas. Entonces vean cómo alteraciones humorales nos hacen hablar sobre todo de aquellas bacterias capsuladas como son el neumococo, hemófilos influenza, el meningococo, y que afortunadamente para la respuesta inmunogénica tenemos vacunas para estos grupos sobre todo, pero recuerden que a veces si tenemos una vacuna pero no tenemos un buen productor de anticuerpos, pues no vamos a tener una buena respuesta. Pero bueno, entonces tenemos una alteración humoral, sobre todo con bacterias encapsuladas, vean ustedes, ¿no? Y aquellos parásitos en el grupo de los protozoarios, como son la yardia. A nivel celular, ustedes de bacterias, sobre todo, aunque también tenemos aspergilos, pero vean los virus, como el citomegalovirus, micobacterias, y aquellos como son los Leucocistis carini y Cryptosporidium. Todo esto son gérmenes que están relacionados con infecciones, sobre todo de tipo oportunista en pacientes con inmunodeficiencias primarias, adquiridas también secundarias como el VIH también, y lo que les mencionaba, alteraciones del complemento, que el grupo de las miserias también se llega a presentar, fagocitosis, el estafilococo aureus, principalmente los hongos como aspergillus, y son esta serie de respuestas que vamos a tener nosotros desde el punto de vista inflamatorio. Y aquí vean el abordaje que tenemos que estar evaluando, que ya lo acabamos de describir. Y se dan cuenta cómo desde, yo creo que la trama se empieza a ver muy bien, pero por ejemplo estamos viendo aquí, ¿sí se escucha? Sí. Entonces vean, esto es importante, de acuerdo, cuando tenemos un enfoque de infecciones recurrentes, una respuesta normal, una respuesta anormal, lo que tenemos que pensar, ¿no? Desembolso extraño, reflujo, y de esta manera podemos nosotros hacer una diagnóstico diferencial. Entonces es importante que podamos nosotros tener siempre un algoritmo o un mecanismo de qué sigue después de estas condiciones, ¿no? Vean ustedes que el simple estudio, y para los, acá tengo el simple estudio de una biometría hemática, como al nefrólogo le da mucho, un simple general de orina, mucha orientación, a nosotros el examen general de orina nos da informes, pero aquí la biometría hemática. Una biometría hemática muy bien interpretada nos va a orientar sobre todo el número de los neutrófilos, los linfocitos, los eosinófilos y las plaquetas, y de tal forma que vamos nosotros a poder encontrar la radiografía también, la de tórax nos va a ayudar mucho para poder evidenciar este tipo de condiciones. Ok.
es igual, ¿no? O sea, los dos, si quieren con los dos. No tengo problema. Perfecto. No, bueno, si aparece algo más pequeña, lo conecto, sí. Aquí me lo pongo. Gracias. Sí, de tal forma que miren, podemos considerar, y es importante que con una biometría hemática simple y una biometría hemática sí vamos a tener una adecuada evaluación. Y sobre todo en el aspecto inmunológico, que debemos de tomar con una determinación de inmunoglobulinas y complemento, y poder tener una evaluación sobre todo ante una respuesta en la vía humoral. Entonces vean ustedes las inmunoglobulinas séricas, como la IgA, IgA, IgG, IgM, la IgE, sobre todo en aquellos con antecedentes a sabemos alérgicos, y el síndrome de hiper-IgE, las isoaglutaminas y también en datos de hipoglubinemia, no se diga aquellas subpoblaciones de linfocitos, sobre todo los CD4, y aquellos anticuerpos específicos. Esta subpoblación de linfocitos es importante porque sabemos que van de la mano de la respuesta inmunológica, como sobre todo los CD4 y los CD8, en la evaluación de los pacientes con VIH es muy importante esta determinación de los CD4. La prueba de sensibilidad cutánea para algunas otras infecciones y la prueba de ELISA, Western blot o carga viral para VIH. Otros estudios, como les mencionaba, es el complemento que nos va a ayudar, por ejemplo, en la evaluación de la vía clásica y la respuesta de los fagocitos, que tenemos la respuesta del nitroazul de tetrazolium. Sí, vamos a tener también algunos otros aspectos, sobre todo aquellas evaluaciones con integrinas, y son estudios que se pueden solicitar en aquellos laboratorios de buena calidad, que sí debemos de tener en cuenta ese punto, para que en conjunto la respuesta clínica y la evaluación del pequeño junto con el laboratorio nosotros podamos derivarlo siempre a un lugar donde se puedan atender de esta manera. Vean, en el aspecto de las... Sí. En el aspecto de la importancia de hablar de las emergencias primarias, es tomar en cuenta la sensibilidad de que nosotros debemos de ver los 20,000 nacidos. Hay que tomar en cuenta el antecedente de que sí tenemos que hacer una para poder ver a aquel paciente que es atópico o alérgico, y principales infecciones recurrentes van a ser las respiratorias. Ya vimos al inicio que no es lo mismo tener cuadros de otitis, cuadros de sinusitis, y no nada más solamente de manejo de secreciones. Entonces, además en esta prevalencia, hay que tomar en cuenta que no todos afortunadamente tenemos estas inmunodeficiencias primarias, además de 300 alteraciones congénitas de la inmunidad descritas, y que de esta forma se manifiestan como lo estuvimos describiendo. La principal consecuencia de la inmunodeficiencia es la susceptibilidad de estas infecciones y favorecer los gérmenes multiresistentes. Y generalmente son pacientes que llegan a hospitales y favorecen que haya alteración, sobre todo en la respuesta inmunológica. Bien, acá vemos en este rasgo lo que es prácticamente la respuesta inmune como tal adaptativa, con toda la cascada dentro de los linfocitos, los anticuerpos, todos los linfocitos, la estimulación, y de cada uno de nosotros vamos a tener esta susceptibilidad. Hoy en día el comportamiento inmunológico es de cada uno diferente, y el comportamiento que aprendemos con las infecciones del COVID. Hay quienes están todas las oleadas pegado, hay quienes no se han infectado. Uno de ellos, no se ha enfermado. Una sola COVID, afortunadamente, siempre, pero ya esto habla de la noche. A pesar de que estuvimos logrando la corrida, que a pesar de que estuvimos en algunos contactos importantes, no tuvimos esa vacuna, no información de COVID, no tuvimos esa relación con el virus. Y es de que la susceptibilidad de cada uno pues, es diferente, así lo vemos aquí, pero tiene que ver mucho aspectos, sobre todo de la respuesta, porque recuerden que la depresión siempre condicionó que esta respuesta inmunológica fuera buena.
Hablando de inmunodeficiencias primarias, que es el principal objetivo de sospecha de infecciones recurrentes, vean que las más y frecuentes, sobre todo, ¿sí? Del 60% es por la disminución del desorden de la producción de anticuerpos, ¿sí? Y posteriormente ya vienen las subsecuentes, que son cada vez más común, pero sí es importante tomar en cuenta esta predisposición de las infecciones. Cuando tenemos alteración en la fagocitosis, sobre todo en la enfermedad granulomatosa crónica, vamos a poner este defecto va condicionando principalmente la relación que vamos a tener con bacterias catalasa positiva y algunos principalmente las prozoos. Vamos a tener una respuesta inflamatoria granulomatosa y muchas veces se confunden con estas enfermedades intestinales ocurrentes, pero son sobre todo cuadros inflamatorio intestinal. Abscesos hepáticos, de esta manera vamos a poder condicionar este tipo de problemas. Alteraciones en la adhesión leucocitaria, vamos a poner aquellos que tienen sobre todo infecciones en tejidos a nivel profundo, de bacterias, hongos, problemas de periodontitis que no mejoran constantemente, que hay una leucocitosis persistente y que aquí vamos a encontrar la caída tardía umbilical como un antecedente importante en el interrogatorio. Y ven que desde el punto de vista clínico, este síndrome de Chiba-Higashi es una herencia autosómica recesiva. Vamos a tomar aquí una alteración con los lisosomas gigantes, con una susceptibilidad a infecciones prógenas y viene también un albinismo oculocutáneo y que puede haber alteraciones sobre todo hemorrágicas y dan este tipo de el cabello como es característico y poder ver desde que nacen estas condiciones. Otro aspecto importante, vamos a encontrar aquí los efectos de la interleuquina número 2, interferón gamma, con este tipo de condiciones y que vamos a ver sobre todo aquellos padecimientos con diseminación de la BCG, ¿sí? Por el Mycobacterium bovis y que vamos a tener estas respuestas, ¿sí? Después de los químicos que van a tener estas condiciones. Predisposición, sobre todo aquí, como hablábamos, sobre todo en anticuerpos, la gamma globulinemia ligada al cromosoma, síndrome de Bruton. Vamos a tener aquí también la IgA selectiva, este tipo de eventos frecuentes que con la producción y la determinación de las inmunoglobulinas nos vamos a tener que sospechar. La IgM, también sobre todo relacionado con este tipo de cuadros clínicos. Vean aquí el síndrome de Wiskott-Aldrich ligado al cromosoma, sobre todo el eczema que vamos a encontrar aquí, datos de microtrombocitopenia, la susceptibilidad de infecciones bacterianas nos hacen sospechar este tipo de cuadros clínicos frecuentes, infecciones, y tenemos que tomar estos estudios. Aquí tenemos el síndrome de Diage. El día de ayer seguramente algunos hablaron porque han pedido que fue sobre inmunología el día de ayer, pero este síndrome con cardiopatía, normalidad facial, un tipo básico, vamos a tener paladar, y hipocalcemia, hipoperativismo, y estos cuadros que también se relacionan con cardiopatías como son la tetralogía de Fallot. Vemos los cuadros de IgE, donde son principalmente infecciones cutáneas. Sí, vamos a tener problemas de neumatocele con estafilococos, sobre todo frecuentes, dermatitis eczematosa, una IgE elevada y alteraciones dentales, esqueléticas y con fases características, sobre todo de dermatitis constante. Vamos a tener sobre todo ataxia telangiectasia, ¿sí? Vamos a tener estas telangiectasias en la piel y vamos a tener esta susceptibilidad a malignidad y que se llegan a relacionar también con infecciones de mononucleosis infecciosa con el Epstein-Barr y que llegan a tener un síndrome linfoproliferativo. Pues estamos cumpliendo casi el horario. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario, hablando de las infecciones recurrentes, que sí me gustaría mucho aclarar que lo más común en la comunidad a nivel privado son las vías respiratorias recurrentes y que deben de tomar en cuenta cuando tenemos cuadros de otitis, cuadros de sinusitis, cuadros de neumonía, cuadros de infecciones profundas, sin tomar una bioinformática, una determinación de inmunoglobulinas, complemento, y con base en esto, la historia clínica para poder sospechar el abordaje de un problema de inmunodeficiencia primaria. ¿Ustedes tienen algún comentario?